Bueno, mi nombre es Fabián Gómez, soy el CEO de FIGE Consultores y bueno, nosotros somos una consultoría estratégica especializada en innovación e internacionalización de empresas. Y, mi formación, o sea, yo estudié Ciencias Empresariales en la Universidad de Valencia y luego tengo un máster en Consultoría Estratégica. Bueno, luego hablo algunos idiomas bueno, yo he estado prácticamente yo creo que formándome durante toda la carrera, ¿no? La profesión de consultor es bastante compleja y va cambiando y tienes distintos ámbitos en los que poder ejercer. Entonces requiere que estés actualizado, bueno, prácticamente con las últimas metodologías, eh, tecnologías, con todo. Tienes que estar muy al día con todo. Con lo cual, en nuestro caso sí que la formación es muy importante para poder desarrollar y ejercer la profesión. Desde luego empecé a trabajar en el año 98 en otros sectores totalmente distintos y en 2010, bueno, un poco prácticamente porque los sectores en los que estaba trabajando estaban muy relacionados con la crisis, decidí cambiar. A la hora de decidir cambiar, eh, sí que, bueno, fue un momento complicado por el decidir qué hacer. Sí que tenía claro que iba a hacer lo que me gusta. Lo que me gusta y, bueno, un poco haciendo un análisis DAFO personal en aquellas áreas donde podía tener más fortalezas y más oportunidades, ¿no? Y así es como empecé con la consultoría, con FIG Consultores. Y los primeros tiempos sí fueron complicados. Fueron complicados sobre todo por conseguir encajar lo que yo pensaba que necesitaban las empresas a la hora de internacionalizar y luego lo que realmente necesitaban y sobre todo por lo que estaban dispuestas a pagar, que no era lo mismo, ¿no? Llevo un tiempo entenderlo, pero bueno, luego realmente, bien, logramos sacar servicios muy interesantes y que cada vez estamos creciendo más, tanto en número de personas que trabajan aquí, como en la cuota de mercado, como proyectos. Bueno, podemos decir que estamos contentos con la evolución bueno, por supuesto, siempre se puede mejorar y siempre se pueden hacer las cosas mejores, pero avanzamos bien. Las redes sociales, bueno, son útiles, pero bueno, hay que tener cuidado un poco por eso, ¿no? Porque generan demasiado ruido y a veces no es tan sencillo convertir esos resultados, esos me gusta, esos me encanta en clientes, ¿no? Y al final todos tenemos facturas que pagar a final de mes. Pero sí, por ejemplo, en otro ámbito, en el ámbito de los proyectos que nosotros llevamos a cabo, son muy importantes, ¿no? Te pongo el ejemplo ahora de un proyecto que es ICHI, que es un proyecto para la internacionalización de la industria creativa. La verdad es que es un proyecto que ya per se es un reto, ¿no? Porque como internacionalizas toda la industria creativa, ¿no? Pero incluso llegar al target no es algo sencillo. Y en este caso, dentro del proyecto, tenemos una semana de formación en Italia y, bueno, y hemos utilizado las redes para lanzar una campaña de captación para todos estos profesionales vinculados a la industria creativa que quieren formar parte de esta semana de formación y, bueno, un poco ayudarnos en esa etapa del proyecto. Y un poco para responder a esta pregunta a la hora de contratar a alguien que buscas, ¿no? Te describo un poco el equipo que somos nosotros, o sea, somos gente de empresariales, de negocios internacionales, de comunicación audiovisual, de psicología, ingeniería. Prácticamente esta es
un poco es nuestro equipo, con lo cual nosotros tenemos un ámbito de actuación multidisciplinar, entonces es difícil ceñirnos a un perfil concreto. Puede que en algún caso y para determinado proyecto necesitamos a alguien que específicamente tenga algún conocimiento especial, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de proyectos relacionados con innovación, en ese caso es muy importante. Pero el resto, bueno, valoramos más otra serie de cuestiones, ¿no? Somos un equipo multidisciplinar y prácticamente internacional dentro de nuestra propia plantilla. Tenemos gente de todas partes, bueno, todas partes es demasiado exagerado, pero sobre todo de Europa, ¿no? O sea, y tenemos y hemos tenido. Permanentemente tenemos distintos acuerdos de colaboración con universidades extranjeras y estamos recibiendo alumnos que vienen a hacer prácticas. ¿Qué es importante para nosotros? Es importante, muy importante que tengan experiencia en el extranjero. En nuestro trabajo estamos viajando permanentemente, es difícil el momento en el que estamos todos los miembros del equipo aquí en la oficina, porque tenemos reuniones prácticamente transnational meetings en todos los proyectos, con lo cual eso es importante que tengan, que hayan desarrollado un poco esa, no es capacidad o habilidad, pero sí experiencia a la hora de moverte en otros países, ¿no? Y sobre todo en ambientes multiculturales que tienen que tratar con gente de distintos países. ¿Qué otra cosa es importante para nosotros? El trabajo en equipo. Desde luego es muy, muy importante que encajen en nuestro equipo. Cada proyecto es un desafío, en cada proyecto tenemos que desarrollar cosas distintas, con lo cual estamos prácticamente cambiando los componentes de cada uno de los equipos. Pasamos muchas horas juntos viajando, con lo cual es muy importante la calidad humana. ¿Qué más? Capacidad de comunicación, liderazgo y realmente muchas cosas. No es solo una, con lo cual es difícil ceñirnos a algo que busquemos para contratar.